La noche en Ciudad Hidalgo tenía un brillo peculiar. Las luces de los postes eran débiles, luchando por iluminar las calles desgastadas por el tiempo. Los autos pasaban lentamente, sus bocinas resonando a lo lejos. Alejandro Montemayor, un hombre de poco más de 30 años, caminaba con pasos calculados por las banquetas irregulares. Su traje estaba impecable, pero su mirada delataba la inquietud de su mente. Alejandro era un estratega nato, alguien que había aprendido desde joven a sobrevivir en un mundo donde las alianzas eran frágiles y la lealtad era solo una moneda de cambio. Trabajaba como asesor político de don Mateo Valverde, el hombre más poderoso de Ciudad Hidalgo. Valverde era temido y respetado, un gobernante en las sombras que usaba la corrupción como herramienta y la intimidación como arma. Esa noche, Alejandro se dirigía a un bar discreto en el centro de la ciudad, donde se reuniría con Emilio Cruz, un posible aliado. Emilio era un ex policía, expulsado de la fuerza por denunciar el involucramiento de sus superiores con el cártel local. Alejandro sabía que Emilio tenía habilidades que podían ser útiles, pero también sabía que el hombre cargaba un resentimiento y una sed de venganza que necesitarían ser manejados con cuidado. El bar era un lugar modesto, con paredes amarillentas por el tiempo y un fuerte olor a cerveza y tabaco. Alejandro entró y, con una mirada rápida, identificó a Emilio sentado en una mesa al fondo. Caminó hacia allá y se sentó sin decir una palabra. «Eres más puntual de lo que imaginaba», dijo Emilio sin levantar la vista de su vaso de tequila. «Y tú pareces más amargado de lo que esperaba», respondió Alejandro con una sonrisa discreta. Emilio levantó la mirada, analizando a Alejandro por unos segundos antes de soltar una leve risa. «¿Qué quieres de mí, Montemayor? Ya no soy nadie en esta ciudad». «Exactamente. Y por eso eres peligroso para Valverde. Un hombre que no tiene nada que perder es un hombre que subestiman». Emilio entrecerró los ojos. «No confío en los políticos». «Yo tampoco». Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono casi conspirador. «Pero yo no soy un político, Emilio. Soy un hombre que sabe jugar el juego. Y si quieres derribar a Valverde, necesitarás de mí tanto como yo te necesito a ti». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un vaso rompiéndose en otra mesa. Emilio finalmente habló. «¿Y cuál es tu plan?». Alejandro abrió su portafolios, revelando documentos confidenciales que detallaban los esquemas de desvío de dinero de Valverde. Emilio los examinó, su expresión alternando entre sorpresa e ira. «¿Cómo conseguiste esto?». «Digamos que sé dónde buscar», respondió Alejandro, recargándose en la silla. «Pero esto es solo el comienzo». Más tarde esa noche, Alejandro llegó a la lujosa mansión de don Mateo Valverde, una propiedad opulenta rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Adentro, la decoración ostentaba riqueza, candelabros de cristal, alfombras persas y muebles de madera tallada. Valverde lo esperaba en su oficina, un espacio decorado con libros que probablemente nunca habían sido leídos y premios que seguramente habían sido comprados. El hombre, con su cabello canoso y mirada penetrante, estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba. «Montemayor, pasa», dijo Valverde con su voz grave. «He escuchado rumores». Alejandro mantuvo la calma, cerrando la puerta detrás de él. «¿Rumores, señor?». «Sí. Que hay personas en mi equipo que no son tan leales como aparentan ser». Valverde se levantó, caminando lentamente alrededor del escritorio. «Dime, Montemayor, ¿eres leal a mí?». Alejandro sostuvo la mirada de su jefe, sabiendo que cualquier vacilación sería fatal. «Siempre, señor». Valverde esbozó una sonrisa fría, pero sus ojos permanecieron fijos, como si buscaran un signo de debilidad. «Bien. Porque no tolero traiciones». De vuelta en su pequeño departamento, Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando documentos y trazando planes en un cuaderno. Sabía que Valverde sospechaba de él, pero también sabía que estaba más cerca que nunca de alcanzar su objetivo.
mientras analizaba los siguientes pasos, recibió un mensaje de Isabela Ríos. Necesitamos hablar. Tengo algo importante sobre Valverde. Alejandro dudó. Isabela era una periodista brillante, pero su insistencia en buscar la verdad podía ponerla en peligro. Aún así, sabía que no podía ignorar la advertencia. Apagó la luz de la cocina, dejando solo la tenue iluminación de una lámpara, mientras su mente trabajaba incansablemente. En las sombras, Alejandro Montemayor estaba construyendo su ascenso. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió sus pensamientos. Alejandro se levantó, con el corazón acelerado. Miró por la mirilla y vio a dos hombres con trajes oscuros afuera. ¿Alejandro Montemayor?, preguntó uno de ellos. Alejandro respiró hondo, ajustó su traje y abrió la puerta. La noche anterior todavía estaba fresca en la mente de Alejandro Montemayor mientras revisaba los documentos en su pequeño departamento. El encuentro con Emilio había sido un éxito parcial, aunque había logrado captar su interés, sabía que ganarse su confianza sería un desafío aún mayor. El mensaje de Isabela también lo inquietaba. Ella era persistente, quizás demasiado para su propio bien, y su búsqueda de la verdad podría convertirla en un objetivo peligroso para los hombres de Valverde. Alejandro sabía que tenía que moverse con cautela. Esa mañana, Alejandro salió temprano. Las calles de Ciudad Hidalgo estaban vivas con el bullicio habitual, vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, niños corrían descalzos entre los puestos y los conductores tocaban el claxon con impaciencia. Alejandro se dirigía a la cafetería más elegante del centro, un lugar que servía como punto de encuentro para los empresarios y políticos de la ciudad. Ahí lo esperaba Carmen Ortega. Carmen Ortega era una mujer de unos 40 años, dueña de varias empresas locales que le daban influencia en los círculos económicos de Ciudad Hidalgo. Su porte elegante y su mirada afilada la hacían destacar en cualquier lugar. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, revisando su celular mientras removía con delicadeza su café. Alejandro llegó puntual y se sentó frente a ella. Siempre tan puntual, Montemayor, dijo Carmen, sin levantar la vista. Y usted siempre tan desconfiada, Ortega, respondió Alejandro con una sonrisa. Carmen finalmente alzó la mirada y lo analizó con esa expresión calculadora que Alejandro conocía bien. ¿Qué quieres de mí? No me digas que solo café y una conversación amistosa. Necesito aliados, Carmen. Personas que entiendan cómo funciona Valverde y que tengan los recursos para enfrentarlo. Carmen soltó una risa suave, pero no había humor en su tono. ¿Y por qué debería arriesgarme? Yo he logrado mantenerme fuera de su radar todo este tiempo. Alejandro se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Porque Valverde no respeta límites. Hoy eres una empresaria intocable, mañana, una de sus víctimas. Carmen permaneció en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Finalmente, habló. ¿Y qué me ofreces a cambio? Un nuevo comienzo. Una oportunidad de liberarte de sus redes antes de que sea demasiado tarde. Carmen lo miró fijamente antes de asentir lentamente. Voy a necesitar pruebas. Algo sólido que me convenza de que no estoy apostando mi vida por un loco. Alejandro sacó un sobre de su portafolios y se lo entregó. Dentro había copias de los documentos que había mostrado a Emilio, junto con una lista de nombres de empresarios que habían caído bajo el control de Valverde. Aquí tienes. Léelo y decide si quieres formar parte de esto. Mientras tanto, Isabela Ríos estaba sentada en la redacción del periódico local, revisando una serie de documentos que un informante anónimo había dejado en su buzón esa mañana. Las hojas contenían registros de transferencias bancarias que vinculaban a Valverde con el cártel de drogas local. Su corazón latía rápido mientras trataba de procesar lo que tenía en sus manos. Sin embargo, había algo que no encajaba. Algunas transacciones parecían demasiado obvias, como si alguien hubiera querido que fueran encontradas. Su instinto le decía que Alejandro podría estar detrás de esta filtración, pero sabía que él nunca haría algo así sin un propósito oculto.
Decidida a averiguar la verdad, Isabela marcó el número de Alejandro. ¿Qué quieres ahora, Isabela?, respondió Alejandro al otro lado de la línea, su tono lleno de impaciencia. Tengo documentos que conectan a Valverde con el cártel. Quiero saber si tú me los enviaste. Hubo un silencio breve antes de que Alejandro respondiera. No, pero si tienes algo así, más vale que lo mantengas fuera de la vista. ¿Por qué? ¿Qué estás ocultando? Isabela, si sigues metiéndote en esto, no podré protegerte. No necesito que me protejas, Alejandro. Necesito que seas honesto conmigo. Antes de que pudiera responder, Alejandro colgó. Sabía que Isabela no se detendría, y eso lo preocupaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, Alejandro fue llamado a la mansión de Valverde para una reunión inesperada. El despacho del jefe era un lugar intimidante, con paredes forradas de madera oscura y un enorme mapa de Ciudad Hidalgo detrás de su escritorio. Valverde estaba sentado en su silla de cuero, fumando un puro mientras revisaba unos papeles. Montemayor, entra. Su tono era frío, casi indiferente. Alejandro cruzó la puerta con calma, pero su mente trabajaba frenéticamente. Algo en el ambiente se sentía fuera del lugar. ¿Hay algún problema, señor? Valverde dejó el puro en un cenicero y lo miró directamente a los ojos. He escuchado rumores de que alguien en mi equipo está jugando a dos bandas. El corazón de Alejandro dio un vuelco, pero su rostro permaneció inmutable. Eso sería muy imprudente de su parte. Lo sería. Por eso quiero que seas mis ojos y oídos. Averigua quién está traicionándome. Alejandro asintió lentamente, ocultando su alivio. Lo haré, señor. Valverde lo observó por un largo momento antes de asentir. Bien. Porque si descubro que eres tú, no habrá lugar en esta ciudad donde puedas esconderte. De vuelta en su departamento, Alejandro revisaba nuevamente los documentos que tenía sobre Valverde. Sabía que debía moverse rápido, cualquier error podría costarle la vida. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, recibió una llamada de Emilio. Tenemos un problema, dijo Emilio, su voz cargada de urgencia. ¿Qué pasó? Creo que hay un soplón en nuestro equipo. El cuerpo de Alejandro se tensó. Sabía que esto complicaba aún más las cosas. ¿Estás seguro? 100%. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Alejandro colgó y se quedó mirando la ventana de su departamento. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, como si la propia Ciudad Hidalgo le estuviera recordando que las sombras eran tanto su aliada como su enemiga. Alejandro decide que debe confrontar a sus aliados uno por uno para descubrir quién está traicionándolo, sabiendo que el tiempo no está de su lado. La lluvia caía pesadamente sobre Ciudad Hidalgo, cubriendo las calles con un manto de reflejos brillantes. Alejandro Montemayor observaba desde la ventana de su departamento, con una taza de café en la mano. La llamada de Emilio seguía resonando en su mente, alguien dentro de su equipo estaba filtrando información, y eso ponía en peligro todo lo que había planeado hasta ahora. Alejandro sabía que, si no resolvía esta traición rápidamente, Valverde lo descubriría. En su mundo, la deslealtad no se perdonaba. Horas después, Alejandro se encontró con Emilio en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. El lugar estaba oscuro, con apenas unas pocas bombillas parpadeantes que iluminaban el espacio. Emilio estaba inquieto, caminando de un lado a otro mientras Alejandro lo observaba con calma. No tenemos tiempo para esto, Montemayor. Si hay un soplón, Valverde ya debe saber más de lo que pensamos, dijo Emilio, deteniéndose frente a él. ¿Tienes pruebas o solo sospechas?, preguntó Alejandro, cruzando los brazos. Emilio sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Dentro había fotografías borrosas de Manuel Vega, un abogado que Alejandro había reclutado para manejar ciertos asuntos legales del grupo. En las imágenes, Manuel se veía entrando a la mansión de Valverde, y en otra, conversando con uno de los hombres de confianza del jefe.
¿Manuel? Alejandro murmuró para sí mismo. Había confiado en él para manejar información sensible. Si resultaba ser el traidor, todo lo que habían construido estaba en peligro. Lo vi con mis propios ojos. Ese tipo nos está vendiendo, Alejandro, afirmó Emilio, con el rostro endurecido. Alejandro respiró hondo y se apartó para pensar. No podía permitirse errores en este punto. Necesitamos confirmarlo antes de actuar, dijo finalmente. Si lo acusamos sin pruebas contundentes, podríamos perder más de lo que ganamos. Emilio lo miró con frustración, pero asintió. ¿Cuál es el plan? Mientras Alejandro lidiaba con la posible traición dentro de su equipo, Isabela Ríos estaba siguiendo sus propios pasos. La periodista había recibido una llamada anónima esa mañana, con una dirección y una advertencia: si quieres saber quién controla esta ciudad, ven sola. Contra su mejor juicio, Isabela decidió seguir la pista. Llegó a un pequeño café en un vecindario al borde del abandono. El lugar estaba casi vacío, salvo por un hombre encapuchado sentado en una esquina. Cuando Isabela se acercó, el hombre deslizó un sobre hacia ella. No preguntes quién soy. Solo mira lo que hay ahí, dijo con voz grave. Isabela abrió el sobre y encontró una serie de documentos que vinculaban a Manuel Vega no solo con Valverde, sino también con transacciones bancarias que involucraban al cártel local. Su corazón latió con fuerza mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sin embargo, sabía que revelar esta información públicamente podría ponerla en grave peligro. Cuando levantó la vista para hacer preguntas, el hombre ya se había ido. Esa noche, Alejandro convocó a Manuel a una reunión en un almacén seguro, acompañado por Emilio y Carmen. La tensión en el ambiente era palpable. Manuel llegó con una sonrisa nerviosa, probablemente consciente de que algo estaba mal. ¿Por qué tanta formalidad, Alejandro?, preguntó Manuel, sentándose en una silla frente a los otros. Alejandro permaneció de pie, observándolo con ojos penetrantes. Necesitamos hablar de tus recientes actividades, Manuel, dijo con voz controlada, pero fría. ¿Actividades? ¿De qué hablas?, respondió Manuel, tratando de sonar inocente. Alejandro lanzó las fotos sobre la mesa. Manuel las miró y su rostro perdió color. Esto no es lo que parece, dijo rápidamente, levantando las manos en señal de defensa. ¿Entonces qué es?, intervino Emilio, golpeando la mesa con fuerza. Porque parece que nos estás vendiendo a Valverde. Manuel tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. No tenía elección, gritó finalmente. Me amenazaron. Dijeron que si no les daba información, me matarían a mí y a mi familia. El silencio se apoderó del lugar. Alejandro sabía que las palabras de Manuel podían ser ciertas, pero también sabía que la traición, sin importar la razón, no podía quedar sin consecuencias. ¿Qué les diste?, preguntó Alejandro, acercándose lentamente. Solo pequeños detalles, nada importante, lo juro. Solo querían saber quién estaba en tu equipo y cuáles eran los próximos movimientos. No les di nada crítico, dijo Manuel, casi suplicando. Alejandro respiró profundamente, intentando mantener la compostura. Tu deslealtad nos pone a todos en peligro, Manuel. ¿Sabes lo que eso significa? Manuel asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Por favor, Alejandro, haré lo que sea para compensarlo. Mientras Alejandro intentaba decidir qué hacer con Manuel, su teléfono sonó. Era una llamada de uno de sus contactos dentro de la red de Valverde. Tienen a Emilio, dijo la voz al otro lado de la línea. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. ¿Qué? ¿Cómo? Lo emboscaron cuando salía del almacén. Lo tienen en una bodega al sur de la ciudad. Alejandro colgó sin decir más y se giró hacia Carmen. Necesito que te encargues de Manuel. Yo iré por Emilio. Carmen asintió, aunque su rostro mostraba dudas. Ten cuidado,
Alejandro. Esto podría ser una trampa. Alejandro salió rápidamente, dejando a Carmen y Manuel atrás. Sabía que cada minuto contaba. En una bodega mal iluminada, Emilio estaba atado a una silla, con sangre corriendo por su rostro. Dos hombres de Valverde lo rodeaban, disfrutando de su sufrimiento. ¿Dónde está Montemayor?, preguntó uno de ellos, golpeándolo nuevamente. Emilio no respondió. Aunque estaba herido, sabía que no podía traicionar a Alejandro. Desde las sombras, Alejandro observaba la escena. Había entrado sigilosamente y ahora tenía que decidir cómo proceder, un movimiento en falso y tanto él como Emilio estarían muertos. Alejandro desenfundó su pistola, susurrando para sí mismo. Esta vez, Valverde, te devolveré el golpe. La pantalla de su teléfono brilló con un mensaje entrante: sabemos que estás aquí. Buena suerte. La tensión se disparó. Alejandro estaba rodeado, y el reloj corría en su contra. La madrugada envolvía Ciudad Hidalgo con un aire frío y pesado, como si la propia ciudad pudiera sentir la tensión que se cocinaba en las sombras. Alejandro Montemayor había pasado la noche en vela, sus pensamientos consumidos por lo que había visto en la bodega, Emilio torturado y las palabras en el mensaje que había recibido: sabemos que estás aquí. Buena suerte. A pesar del cansancio que lo invadía, Alejandro sabía que no podía detenerse. Cada decisión que tomara ahora tendría repercusiones inevitables, y si cometía un error, no solo su vida estaría en peligro, sino también la de todos los que lo habían apoyado hasta ese momento. En las primeras horas del día, Alejandro organizó un rescate para liberar a Emilio. Con la ayuda de un contacto confiable, logró infiltrar a dos hombres en la bodega donde Emilio estaba retenido. El lugar era lúgubre, con paredes de concreto húmedo y un olor a moho que impregnaba el aire. Emilio estaba débil pero consciente, su rostro marcado por los golpes recibidos. ¿Montemayor?, preguntó Emilio con voz rasposa cuando vio a Alejandro acercarse. Vamos a sacarte de aquí, respondió Alejandro, cortando las cuerdas que lo mantenían atado a la silla. Mientras intentaban escapar, los hombres de Valverde regresaron inesperadamente. Un enfrentamiento tenso se desarrolló en la oscuridad, con disparos que resonaban como ecos en el silencio de la madrugada. Alejandro logró sacar a Emilio, pero no sin costos. Uno de sus hombres resultó herido, y Alejandro sabía que esto solo complicaría las cosas con Valverde. En otra parte de la ciudad, Isabela Ríos estaba sentada en su pequeño apartamento, rodeada de los documentos que había recibido en el café. Sus investigaciones la habían llevado a conectar puntos cruciales entre Valverde, el cártel y las actividades de lavado de dinero que se extendían por toda Ciudad Hidalgo. Sin embargo, su dedicación a descubrir la verdad no había pasado desapercibida. Esa misma mañana, un sobre anónimo llegó a su puerta. Dentro, había una sola hoja de papel con un mensaje escrito en letras gruesas: deja de investigar o serás la próxima. Isabela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero en lugar de asustarse, esto solo reforzó su determinación. Sabía que estaba cerca de algo grande y que Valverde estaba nervioso. Decidió contactar a Alejandro, aunque sabía que su relación con él era tensa y complicada. Mientras Alejandro ayudaba a Emilio a recuperarse, decidió buscar a Carmen Ortega para discutir los próximos pasos. Carmen lo recibió en su oficina, un espacio minimalista con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol y un escritorio impecable que reflejaba su carácter meticuloso. Montemayor, me estás metiendo en un lío más grande del que imaginaba, dijo Carmen mientras servía 2 copas de vino. Esto es más grande de lo que esperábamos, Carmen. Valverde no solo controla esta ciudad, está vinculado a algo mucho más profundo. ¿Y qué esperas que haga?, preguntó Carmen, alzando una ceja. Mi influencia solo llega hasta cierto punto, y no pienso sacrificar mi posición sin garantías. Alejandro tomó un sorbo de vino antes de responder. No te estoy pidiendo que arriesgues todo, solo que nos ayudes a financiar las operaciones que necesitamos para terminar con él. Carmen lo miró en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Si hago esto, quiero algo a cambio.
cuando Valverde caiga, quiero ser parte del nuevo orden. Alejandro asintió, sabiendo que no tenía muchas opciones. Tienes mi palabra. Aunque el acuerdo se había hecho, Alejandro sabía que no podía confiar completamente en Carmen. Su ambición la hacía peligrosa, y él tendría que vigilarla de cerca. En el almacén donde Alejandro y su equipo se refugiaban, Manuel Vega enfrentaba las consecuencias de su traición. Sentado solo en un rincón, con la cabeza baja, sabía que su futuro estaba en manos de Alejandro. ¿Qué vamos a hacer con él?, preguntó Emilio, su voz todavía débil por la tortura que había sufrido. Manuel cometió un error, pero todavía puede ser útil, respondió Alejandro, mirando a Manuel con frialdad. ¿Cómo puedes confiar en alguien que nos vendió?, insistió Emilio, con el rostro endurecido. No se trata de confianza, Emilio. Se trata de utilidad. Manuel conoce los movimientos de Valverde y puede darnos información valiosa si lo manejamos bien. Manuel levantó la cabeza, con los ojos llenos de arrepentimiento. Haré lo que sea necesario para demostrar que estoy de su lado, Alejandro. Lo prometo. Aunque Alejandro aceptó darle una segunda oportunidad, sabía que tendría que mantener a Manuel bajo estricta vigilancia. Mientras Alejandro intentaba reorganizar a su equipo, recibió una llamada de uno de sus contactos en la red de Valverde. Montemayor, tienes que saber algo, dijo la voz al otro lado de la línea. Hay alguien más en tu equipo que está trabajando para Valverde. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. ¿Quién? No puedo decirlo con certeza, pero hay señales de que Carmen está jugando en ambos lados. La revelación golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. Había confiado en Carmen, aunque fuera parcialmente, y ahora debía considerar la posibilidad de que ella también lo estuviera traicionando. Gracias por la información. Me encargaré de esto. Colgó la llamada y se quedó mirando el teléfono, con la mente trabajando frenéticamente para decidir su próximo movimiento. Esa misma noche, Alejandro confrontó a Carmen en su oficina. La mujer lo recibió con su habitual compostura, aunque podía ver en sus ojos que algo estaba fuera de lugar. ¿Por qué estás aquí tan tarde, Montemayor?, preguntó Carmen, intentando sonar casual. Recibe información que me preocupa, respondió Alejandro, acercándose lentamente a ella. Quiero saber si puedo confiar en ti. Carmen soltó una risa suave, aunque había un tinte de nerviosismo en su tono. ¿De qué estás hablando? Claro que puedes confiar en mí. Alejandro sacó un sobre de su bolsillo y lo lanzó sobre el escritorio. Dentro había documentos que sugerían que Carmen había estado en contacto con uno de los hombres de Valverde. ¿Y esto?, preguntó Alejandro, su voz baja pero cargada de tensión. Carmen miró los papeles, y por un momento, pareció perder su compostura habitual. Sin embargo, rápidamente recuperó el control. Montemayor, no sabes con quién estás jugando. Podría decir lo mismo de ti, Carmen. Pero esta es tu última oportunidad, ¿estás conmigo o contra mí? Carmen lo miró fijamente antes de responder. Estoy contigo. Pero no olvides, Alejandro, que en este juego, nadie juega limpio. Mientras Alejandro salía de la oficina de Carmen, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Isabela, necesito verte. Encontré algo que podría cambiarlo todo. Alejandro sabía que el próximo paso sería crucial. Las piezas del tablero estaban en movimiento, y él debía adelantarse a sus enemigos antes de que ellos lo alcanzaran. El amanecer en Ciudad Hidalgo traía consigo un aire pesado, cargado de incertidumbre. Alejandro Montemayor se encontraba de pie en su pequeño apartamento, observando el horizonte mientras tomaba un café negro y revisaba los mensajes en su teléfono. La noche anterior había sido un caos. Había confrontado a Carmen, descubierto más pistas sobre la traición de Manuel y recibido la insistente solicitud de Isabela para reunirse. Cada decisión que tomaba parecía empujarlo más cerca de un precipicio. Esta vez, sin embargo, no podía ignorar a Isabela. Si ella tenía información que pudiera alterar el curso de su lucha contra Valverde,
debía escucharla. Aunque sabía que acercarla más a su mundo era ponerla en peligro, no tenía otra opción. Alejandro eligió un restaurante discreto en el centro de la ciudad para reunirse con Isabela. El lugar estaba casi vacío a esa hora, salvo por un par de clientes y el camarero que limpiaba las mesas. Isabela ya lo esperaba en una mesa al fondo, con una carpeta de documentos frente a ella y una expresión de preocupación en el rostro. «Llegas tarde», dijo Isabela, sin molestarse en ocultar su impaciencia. «¿Y qué más esperabas?», respondió Alejandro, sentándose frente a ella. «No puedo darme el lujo de ser puntual en estos días». Isabela no respondió de inmediato. En lugar de eso, empujó la carpeta hacia Alejandro. «Esto lo cambia todo», dijo finalmente. Alejandro abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Había registros de transferencias bancarias, fotografías y un esquema detallado que conectaba a Valverde con altos mandos de la política nacional y el cártel local. Cada página era una pieza más en el rompecabezas, y el cuadro completo era devastador. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó Alejandro, alzando la vista hacia Isabela. «Un informante. No sé quién es, pero parece que quiere lo mismo que nosotros, destruir a Valverde». Alejandro cerró la carpeta y se recostó en la silla, procesando la información. «Esto es grande, Isabela. Pero también es peligroso. Si Valverde se entera de que tienes esto, no dudará en eliminarte». «¿Y crees que no lo sé?», replicó Isabela, cruzando los brazos. «Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de esta ciudad, de toda la gente que ha sufrido por culpa de ese hombre». Alejandro la observó en silencio por un momento antes de asentir. «Está bien. Lo usaremos. Pero primero, necesito que confíes en mí y sigas mis instrucciones al pie de la letra». Isabela dudó, pero finalmente accedió. Mientras tanto, en el almacén donde Alejandro y su equipo operaban en secreto, Emilio luchaba con sus propios demonios. La tortura que había sufrido a manos de los hombres de Valverde lo había dejado físicamente débil y emocionalmente fracturado. Carmen, que había comenzado a visitarlo más a menudo, trataba de mantenerlo motivado. «No puedes rendirte ahora, Emilio», dijo Carmen mientras le servía un vaso de agua. «Alejandro te necesita, y esta lucha no puede continuar sin ti». «¿Lucha?», respondió Emilio, con amargura en la voz. «Esto no es una lucha, Carmen. Es una condena». Carmen se sentó frente a él, con los ojos llenos de determinación. «Si dejamos que Valverde gane, entonces todo lo que hemos sacrificado será en vano». «¿Eso es lo que quieres?». Emilio no respondió, pero la intensidad en la voz de Carmen comenzó a llegarle. Sabía que ella tenía razón, pero la duda seguía atormentándolo. Más tarde ese día, Alejandro regresó al almacén con los documentos que Isabela le había dado. Estaba explicando a su equipo cómo planeaban usarlos para exponer a Valverde cuando se escuchó un estruendo afuera. «¿Qué fue eso?», preguntó Carmen, levantándose de su silla. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta del almacén se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Eran los sicarios de Valverde, enviados para acabar con Alejandro y su equipo. Lo que siguió fue una caótica secuencia de disparos y gritos. Alejandro y Emilio, a pesar de sus diferencias recientes, trabajaron juntos para repeler el ataque. Carmen también demostró su valía, utilizando su conocimiento del lugar para crear distracciones que permitieran a los demás escapar. En medio del caos, Alejandro logró sacar a Isabela, quien había llegado al almacén poco antes del ataque. Corrieron juntos por las calles estrechas de Ciudad Hidalgo, buscando refugio mientras los disparos resonaban detrás de ellos. Aunque Alejandro y la mayoría de su equipo lograron escapar, la batalla dejó consecuencias devastadoras. Uno de sus hombres más leales, un joven llamado Rodrigo, no sobrevivió al ataque. Su muerte dejó un vacío en el grupo y un peso en la conciencia de Alejandro. De pie frente al cuerpo de Rodrigo, Alejandro hizo una promesa en voz baja.
no dejaré que tu sacrificio sea en vano. Sus palabras resonaron en el silencio del almacén vacío, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Esa noche, Alejandro se reunió con Isabela, Emilio y Carmen en un lugar seguro. Habían sufrido un golpe duro, pero sabían que no podían rendirse. Valverde sabe que estamos cerca de acabar con él, y por eso atacó hoy, dijo Alejandro, mirando a cada uno de ellos. Esto solo significa que estamos haciendo lo correcto. ¿Y qué sigue?, preguntó Isabela, todavía con el miedo visible en sus ojos. Alejandro desplegó los documentos sobre la mesa. Usaremos esto para exponerlo públicamente. Pero necesitamos hacerlo rápido, antes de que él nos encuentre de nuevo. El grupo asintió, aunque la incertidumbre seguía presente en sus rostros. Alejandro sabía que estaban al borde del abismo, pero también sabía que no podían retroceder. Mientras Alejandro y su equipo trazaban su próximo movimiento, una llamada llegó al teléfono de Alejandro. Era un número desconocido. ¿Montemayor?, dijo la voz al otro lado de la línea. Sé dónde está Valverde. Si quieres atraparlo, debes actuar ahora. Alejandro colgó, con la mirada fija en el horizonte. Sabía que este podría ser el momento que lo definiría todo. La noche cubría Ciudad Hidalgo con un manto de sombras, mientras Alejandro Montemayor se encontraba en un pequeño cuarto de seguridad junto a su equipo. El reciente ataque en el almacén había dejado a todos al borde del colapso. Las heridas físicas de Emilio comenzaban a sanar, pero las emocionales aún pesaban en el grupo. Isabela estaba sentada en un rincón, revisando nuevamente los documentos que había conseguido, mientras Carmen mantenía una conversación en voz baja con uno de los aliados de Alejandro. El aire estaba cargado de tensión y silencio, roto únicamente por el sonido del ventilador en el techo. Alejandro sabía que la calma que sentían en ese momento no duraría mucho. Valverde era un enemigo implacable, y ahora sabía que ellos representaban una amenaza real. El teléfono de Alejandro vibró sobre la mesa. Al mirar la pantalla, vio un número desconocido. Por un momento dudó en contestar, pero finalmente decidió hacerlo. ¿Montemayor?, dijo una voz masculina al otro lado de la línea. ¿Quién habla? No importa mi nombre. Lo que importa es lo que sé. Valverde está planeando moverse esta noche. Si quieres atraparlo, esta es tu oportunidad. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? No puedes, respondió el hombre. Pero si no haces algo ahora, perderás tu única oportunidad de atraparlo. Está en la mansión, pero no por mucho tiempo. Haz lo que quieras con esta información. La llamada terminó abruptamente, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas. Sin embargo, algo en el tono del hombre le decía que no mentía. Alejandro reunió a su equipo en torno a una pequeña mesa en el centro del cuarto. Extendió un mapa de Ciudad Hidalgo y señaló la ubicación de la mansión de Valverde. Recibí una llamada anónima. Según mi fuente, Valverde está en la mansión, pero planea moverse pronto. Si queremos atraparlo, tenemos que actuar ahora. ¿Y si es una trampa?, preguntó Emilio, con el ceño fruncido. Podría serlo, admitió Alejandro. Pero también podría ser nuestra única oportunidad de enfrentarlo directamente. Carmen cruzó los brazos, pensativa. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan. Valverde no estará solo, y no podemos permitirnos más bajas. Alejandro asintió. Tendremos que dividirnos en dos grupos. Uno creará una distracción en la entrada principal, mientras el otro entra por la parte trasera para capturarlo. Isabela levantó la vista de los documentos. ¿Y qué pasa si él ya se ha ido? Entonces al menos enviaremos un mensaje, respondió Alejandro, con firmeza. El grupo intercambió miradas antes de asentir. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era arriesgado, pero no tenían otra opción. La mansión de Valverde se alzaba imponente en una colina, rodeada por altos muros y un sistema de seguridad sofisticado.
Alejandro, Emilio e Isabela formaban el grupo de infiltración, mientras Carmen lideraba la distracción en la entrada principal con otros aliados. El grupo de Carmen comenzó a disparar cerca de la entrada, llamando la atención de los guardias y creando el caos necesario para que Alejandro y los suyos pudieran escalar el muro trasero. La adrenalina corría por sus venas mientras avanzaban por el jardín, moviéndose entre las sombras para evitar ser detectados. Cuando llegaron a una de las puertas traseras, Alejandro sacó una pequeña herramienta de su bolsillo y comenzó a forzar la cerradura. El sonido de los disparos en la entrada principal seguía resonando, pero Alejandro sabía que no tenían mucho tiempo antes de que los guardias regresaran. «Apresúrate, Montemayor», susurró Emilio, con los ojos fijos en el entorno. «Estoy en eso», respondió Alejandro, mientras la cerradura finalmente cedía. El grupo entró en la mansión, encontrándose en un pasillo oscuro. Podían escuchar voces en la distancia, pero no sabían exactamente dónde estaba Valverde. Tras moverse cuidadosamente por la mansión, Alejandro y su grupo finalmente llegaron a una oficina en el segundo piso. Al abrir la puerta, encontraron a Valverde sentado detrás de un enorme escritorio, con una sonrisa tranquila en el rostro. «Sabía que vendrías, Montemayor», dijo Valverde, con un puro en la mano. «Se acabó, Valverde. Esta noche termina tu reinado», respondió Alejandro, apuntándole con su arma. Valverde soltó una carcajada, como si la situación le divirtiera. «¿De verdad crees que esto es tan simple? ¿Qué puedes derribarme con un grupo de aficionados?» Antes de que Alejandro pudiera responder, varios hombres armados irrumpieron en la oficina. El enfrentamiento fue inmediato y caótico. Alejandro, Emilio e Isabela se vieron superados en número, pero lucharon con todo lo que tenían. En medio del caos, Alejandro logró acercarse a Valverde. Los dos hombres se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo, donde cada golpe parecía cargado de años de resentimiento y ambición. «Eres igual a mí, Montemayor», dijo Valverde mientras se defendía. «Usas a las personas, las manipulas. ¿De verdad crees que eres mejor que yo? La diferencia es que yo lucho por algo más grande que mí mismo», respondió Alejandro, lanzando un golpe final que dejó a Valverde en el suelo. Mientras Alejandro recuperaba el aliento, Emilio e Isabela entraron en la oficina, habiendo neutralizado a los guardias restantes. Valverde estaba herido pero consciente, mirándolos con una mezcla de odio y resignación. «¿Qué hacemos con él?», preguntó Emilio, apuntando a Valverde con su arma. Alejandro miró al hombre que había controlado su vida durante tanto tiempo. Sabía que entregarlo a las autoridades podría no ser suficiente para detener su influencia. «Esto no es solo por nosotros. Es por toda la ciudad», dijo Alejandro finalmente, bajando el arma de Emilio. «Lo entregaremos, pero nos aseguraremos de que nunca vuelva a salir de las sombras». Isabela tomó fotografías de los documentos en el escritorio de Valverde, mientras Alejandro llamaba a sus contactos en la policía. Aunque el futuro seguía siendo incierto, esa noche marcaba un punto de no retorno para todos ellos. Mientras se llevaban a Valverde, Alejandro miró a Isabela y a Emilio. «Esto no ha terminado. Derribamos a Valverde, pero su red sigue ahí afuera». Isabela asintió, mientras Emilio simplemente suspiraba, sabiendo que el camino que habían elegido apenas comenzaba. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Al contestar, una voz familiar dijo: «Felicidades, Montemayor. Pero ten cuidado, en este juego, los reyes caen, pero las sombras siempre permanecen». La noche se había convertido en un manto de incertidumbre mientras Alejandro Montemayor y su equipo regresaban al refugio después del enfrentamiento en la mansión de Valverde. Habían logrado capturar al hombre que había dominado Ciudad Hidalgo durante años, pero Alejandro sabía que esto no era el final. El poder de Valverde no dependía únicamente de su presencia, había construido una red tan intrincada y profunda que su ausencia sería solo una grieta en el sistema. Alejandro estaba exhausto, pero su mente trabajaba frenéticamente. Cada movimiento debía ser calculado, cada palabra cuidadosamente elegida.
En las sombras, los aliados y enemigos se mezclaban, y cualquiera podía ser el próximo en traicionarlo. Valverde estaba detenido en un sótano improvisado que Alejandro y su equipo usaban como centro de operaciones. Sentado en una silla de metal, con las manos atadas detrás de la espalda, el hombre que una vez había gobernado con mano de hierro ahora lucía un rostro sereno, casi burlón. Alejandro entró al cuarto acompañado de Emilio e Isabela. Carmen esperaba afuera, monitoreando las comunicaciones para asegurarse de que no hubiera ninguna sorpresa. ¿Disfrutando de tu nueva residencia, Valverde?, preguntó Alejandro con un tono sarcástico, acercándose a su antiguo jefe. Debo admitir que es más modesta de lo que estoy acostumbrado, pero tengo que darte crédito, Montemayor. No pensé que llegarías tan lejos, respondió Valverde con una sonrisa fría. Esto no es un juego, Valverde. Sabes que tu imperio se está desmoronando. Es cuestión de tiempo antes de que todos tus aliados te abandonen. Valverde soltó una carcajada, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que esto se acaba conmigo? Eres más ingenuo de lo que pensaba. Mis contactos, mis negocios, están en todas partes. Incluso si yo caigo, alguien más ocupará mi lugar. Alejandro se inclinó hacia él, con la mirada fija. Por eso necesito tus nombres. Dame la red completa. Si hablas, puedo asegurarte que no terminarás muerto en un callejón como todos los demás traidores. Valverde mantuvo el silencio por un momento, su expresión cambiando ligeramente. Si hablo, no me matará un callejón, Montemayor. Me matará el sistema que tú piensas derribar. Alejandro apretó los puños, frustrado. Sabía que Valverde no cedería tan fácilmente. Mientras Alejandro estaba ocupado con Valverde, Carmen entró al cuarto de comunicaciones, donde Emilio estaba revisando las cámaras de seguridad. Ella llevaba una expresión seria, como si algo pesado le rondara la mente. Emilio, necesito hablar contigo, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Qué pasa ahora, Carmen?, preguntó Emilio sin apartar la vista de las pantallas. No creo que Alejandro esté viendo el panorama completo. Valverde es solo una parte del problema. Si queremos realmente cambiar las cosas, necesitamos pensar en quién ocupará su lugar. Emilio finalmente la miró, frunciendo el ceño. ¿Estás sugiriendo que Alejandro no es capaz de liderar esto? Carmen cruzó los brazos, suspirando. No es eso. Es capaz, pero está demasiado centrado en destruir a Valverde. Alguien tiene que empezar a construir mientras él sigue derribando. Emilio lo observó en silencio, considerando sus palabras. Sabía que Carmen tenía razón en parte, pero también sabía que sus ambiciones podían llevarla por un camino peligroso. Habla con él, dijo finalmente. Si tienes un plan, asegúrate de que lo sepa. No necesitamos más divisiones en este equipo. Mientras el equipo debatía su próximo movimiento, un ataque sorpresa interrumpió su refugio. Los hombres que quedaban leales a Valverde habían rastreado su ubicación y lanzaron una ofensiva con todo lo que tenían. Las balas perforaron las paredes del refugio mientras el equipo corría para defenderse. Alejandro lideró la respuesta, organizando a los pocos aliados que les quedaban. Isabela, lleva los documentos al auto. No podemos perder esa información, gritó Alejandro mientras disparaba desde detrás de una mesa volcada. Isabela, aunque temblorosa, obedeció rápidamente. Carmen y Emilio luchaban codo a codo, cubriendo las salidas y asegurándose de que nadie se quedara atrás. En medio del caos, uno de los atacantes logró entrar al cuarto donde estaba Valverde. Alejandro lo vio y corrió hacia allí, llegando justo a tiempo para evitar que el hombre liberara a su antiguo jefe. Valverde lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Tal vez tienes más agallas de lo que pensé, Montemayor. Alejandro no respondió. Simplemente golpeó al atacante, asegurándose de que no representara más una amenaza. Cuando el ataque finalmente fue repelido, Alejandro comenzó a revisar los daños.
Fue entonces cuando notó que algunos documentos importantes habían desaparecido. ¿Dónde están los archivos que dejamos aquí?, preguntó, mirando a su equipo. Carmen evitó su mirada, pero Alejandro lo notó. Carmen, ¿qué hiciste? Ella finalmente habló, con una mezcla de desafío y arrepentimiento en su voz. No los robé, Alejandro. Los aseguré. Alguien más en este equipo pudo haberlos vendido si caíamos esta noche. Alejandro respiró profundamente, tratando de controlar su ira. ¿Y pensaste que la mejor manera de protegerlos era ocultármelo? Pensé que era lo mejor para todos nosotros. La tensión en el grupo era palpable, pero Alejandro sabía que no tenía tiempo para resolver esas disputas internas. Esa noche, mientras todos se recuperaban del ataque, Alejandro convocó a una reunión. Con Valverde todavía detenido y el equipo dividido, sabía que debía tomar una decisión. Esto termina aquí, dijo, mirando a cada uno de ellos. Valverde será entregado, pero necesitamos exponer toda su red al mismo tiempo. Es la única manera de que esto tenga un impacto real. Isabela asintió, mientras Carmen y Emilio permanecían en silencio. Carmen, si tienes un plan para el futuro, quiero escucharlo. Pero hazlo con transparencia. No podemos permitirnos más secretos. Carmen finalmente cedió. Está bien, Alejandro. Estoy contigo. El grupo decidió avanzar con la información que tenían, sabiendo que el próximo paso los pondría en la mira de enemigos más grandes. Mientras Alejandro preparaba los últimos detalles, recibió un mensaje en su teléfono. Era un video de un hombre encapuchado sosteniendo un arma. Montemayor, Valverde es solo el principio. Si sigues con esto, tú y todos los que amas serán los siguientes. Alejandro apagó el teléfono, mirando al horizonte. Sabía que estaba entrando en la fase más peligrosa de su misión, pero también sabía que no podía detenerse. El amanecer llegaba lentamente a Ciudad Hidalgo, bañando las calles con una luz dorada que contrastaba con las sombras que todavía pesaban en el ambiente. En el pequeño refugio improvisado, Alejandro Montemayor miraba por una ventana rota, su mente corriendo en 1000 direcciones. Habían sobrevivido al ataque, pero el precio había sido alto. La red de Valverde aún estaba activa, sus aliados seguían operando, y el mensaje de amenaza que Alejandro había recibido dejaba claro que lo peor estaba por venir. Pero Alejandro sabía que no podía detenerse. Habían llegado demasiado lejos. Este era el momento de actuar con todo lo que tenían, de destruir el sistema que Valverde había construido y asegurar que algo nuevo pudiera surgir. Alejandro reunió a su equipo una última vez. El ambiente era solemne, con los rostros de todos marcados por el cansancio y la incertidumbre. Emilio tenía un brazo en cabestrillo, pero aún estaba listo para luchar. Carmen observaba a Alejandro con una mezcla de respeto y cautela, mientras Isabela tomaba notas, preparada para documentar cada paso. Hoy tomamos nuestra decisión final, comenzó Alejandro, mirando a cada uno de ellos. Tenemos los documentos, las pruebas y, sobre todo, la verdad. Pero sabemos que esto no será suficiente. El poder de Valverde no está solo en los papeles. Está en las personas que dependen de él, en el miedo que ha sembrado y en los aliados que todavía tiene. Emilio asintió, su mirada endurecida. Entonces, ¿cuál es el plan? Alejandro desplegó un mapa sobre la mesa. Había marcado varios puntos en la ciudad, estaciones de policía, oficinas gubernamentales y casas de políticos influyentes. Vamos a exponerlo todo, al mismo tiempo. Filtraremos los documentos a los medios, pero también los llevaremos directamente a las instituciones que pueden actuar. No les daremos tiempo para reaccionar o cubrirse. Carmen cruzó los brazos, pensativa. Eso es arriesgado, Alejandro. Si fallamos, ellos vendrán por nosotros con todo. Lo sé, respondió Alejandro, con firmeza. Pero si no hacemos esto ahora, nunca tendremos otra oportunidad. Mientras los demás preparaban el plan, Isabela se apartó por un momento, su mente llena de dudas.
Había dedicado su vida al periodismo, pero nunca había estado tan cerca del peligro. Ahora, no solo estaba reportando la verdad, sino luchando activamente por ella. Alejandro se acercó a ella, notando su preocupación. ¿Estás bien? Isabela lo miró, con una leve sonrisa. No, pero eso no importa, ¿verdad? Claro que importa. Pero si necesitas detenerte aquí, lo entenderé. Isabela negó con la cabeza. No puedo detenerme, Alejandro. Esto es más grande que nosotros. Solo, prométeme que, pase lo que pase, no dejaremos que todo esto sea en vano. Alejandro asintió, su mirada llena de determinación. Te lo prometo. El equipo se dividió en 3 grupos. Alejandro lideraría la entrega de los documentos a la prensa local, asegurándose de que las pruebas se hicieran públicas de inmediato. Carmen y Emilio se encargarían de llevar las pruebas a las autoridades nacionales, mientras Isabela lideraba un equipo para transmitir en vivo desde una ubicación secreta. La tensión era palpable mientras cada grupo se dirigía a su destino. Alejandro y su equipo llegaron a las oficinas de un periódico independiente que había sido crítico con Valverde durante años. El editor, un hombre mayor con gafas gruesas, los recibió con cautela. ¿Qué traes aquí, Montemayor?, preguntó, mirando los documentos con interés. Todo lo que necesitas para destruir a Valverde y su red, respondió Alejandro, extendiendo el paquete de pruebas. El editor examinó los documentos por un momento antes de asentir. Si esto es real, lo publicaremos. Pero sabes que esto pondrá un objetivo en nuestras espaldas. Ya lo tienes, pero ahora tendrás algo más, la verdad. Mientras el equipo ejecutaba su plan, los aliados restantes de Valverde comenzaron a moverse. Las estaciones de radio y televisión controladas por su red empezaron a difundir noticias falsas, acusando a Alejandro y su equipo de ser criminales que buscaban desestabilizar la ciudad. En el refugio temporal donde Isabela estaba transmitiendo, su equipo recibió amenazas constantes. A pesar del peligro, Isabela se mantuvo firme, narrando los eventos en tiempo real y mostrando las pruebas que vinculaban a Valverde con el cártel y la corrupción gubernamental. Ciudad Hidalgo merece saber la verdad, dijo al finalizar una transmisión. Y esta verdad es que su futuro depende de nuestra capacidad para enfrentar a quienes han abusado de su poder durante tanto tiempo. En la sede de la Policía Nacional, Carmen y Emilio lograron entregar los documentos a un grupo de oficiales dispuestos a actuar. Sin embargo, la red de Valverde era más profunda de lo que esperaban. Antes de que pudieran salir, fueron interceptados por un grupo de policías corruptos. Esto se acaba aquí, dijo uno de los hombres, apuntándoles con un arma. Carmen levantó las manos, pero su mirada permanecía desafiante. ¿Creen que matándonos detendrán esto? Ya es demasiado tarde. Un disparo rompió el silencio, pero no vino de los policías. Alejandro había llegado justo a tiempo con refuerzos, y el enfrentamiento que siguió fue breve pero intenso. Cuando la calma regresó, Carmen y Emilio entregaron el resto de las pruebas, asegurándose de que llegaran a las manos correctas. A pesar de su éxito, Alejandro sabía que su lucha tenía un precio. Los aliados de Valverde lo perseguirían, y su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras el equipo celebraba su victoria, Alejandro se apartó, mirando la ciudad desde una azotea. Isabela lo encontró allí, con una mezcla de gratitud y tristeza en su mirada. «Lo logramos», dijo ella, acercándose. «Lo lograron ustedes», respondió Alejandro. «Yo solo hice lo que debía hacer». Isabela lo miró fijamente. «¿Qué estás diciendo?» «Mi tiempo aquí ha terminado, Isabela. Ahora le toca a ustedes reconstruir lo que destruimos». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro se despidió con un leve asentimiento y desapareció en las sombras, dejando atrás todo lo que había conocido. Meses después, Ciudad Hidalgo comenzaba a cambiar. Las noticias sobre Valverde y su red habían provocado investigaciones nacionales, y muchos de sus aliados habían caído.
Carmen lideraba una coalición para reconstruir las instituciones locales, mientras Isabela se había convertido en una voz influyente en el periodismo nacional. Sin embargo, nadie sabía dónde estaba Alejandro. Algunos decían que había huido del país, otros que había sido asesinado. Pero para Isabela y los demás, su legado estaba claro: había enfrentado a las sombras y les había dado a todos una oportunidad de esperanza. En una esquina olvidada de la ciudad, un mural mostraba el rostro de Alejandro, con la frase: las sombras pueden ocultar la verdad, pero nunca podrán destruirla.